Buenas tardes, noches o días. A continuación somos el equipo 6 que va a presentar simulación de funciones en ondas con programas matemáticos. En el equipo se encuentran los integrantes, su servidora Ariadna de Jesús León Rosell, Braulio Yael Márquez Carrillo, Erika Gamaliel Pot Martín, Montserrat Jiménez Pat y Rafael Núñez Avisay. Nos toca hablar un poquito de cómo varía la onda respecto a cómo van cambiando sus valores en la fórmula de esta misma. Nosotros sabemos que la fórmula de una onda es esta. Función en función del tiempo es igual a la amplitud por el seno de la frecuencia por el tiempo más la fase. Esto ya lo iremos desglosando a continuación. Hablaremos un poco de cómo es que cambia la gráfica de una onda dependiendo de cómo varían. Y empezaremos con la amplitud. Nosotros conocemos que una onda tiene un pico máximo y un pico mínimo. Estas se conocen tanto como monte para su valor máximo y valle para su valor mínimo. Entonces, ¿cómo la amplitud modifica la forma, por así decirlo, de esta onda? Pues bueno, nosotros sabemos que mientras mayor sea la amplitud, más grande va a ser la diferencia con respecto al origen y al pico más alto o más bajo. Entonces, esta es la forma en la que la amplitud va a modificar a nuestra onda. Vamos a poner de ejemplo esta gráfica. Tenemos la siguiente función. La onda es una función igual a 2 por el seno de 2pi y tal. Tenemos que su valor de amplitud en este caso es de 2. Como pueden ver aquí, el tope, su valor más alto y su valle son de 2 y menos 2. Esto está dado por nuestra amplitud. Y un poco más abajo tenemos el qué pasaría si nosotros aumentamos este respectivo valor. En este caso tenemos un 4. Como pueden fijarse, ahora el valor más alto viene siendo de 4 y el menor es de menos 4. Entonces, de esta forma es que la amplitud va a cambiarnos la forma de nuestra onda. Las ondas según su frecuencia. Esto quiere decir que indica las veces que se repite la oscilación de una onda en un segundo. Se mide en hercios, donde un hercio equivale a una oscilación o un ciclo por segundo. Hay dos tipos de onda que dependen de la frecuencia: las ondas mecánicas, como las sonoras, las olas de agua, o también las ondas electromagnéticas, como la luz, las ondas de radio o los rayos X. Básicamente, esto de cómo afecta la frecuencia a una ola es las veces que se realiza un ciclo en un intervalo de tiempo. En términos sencillos, es qué tan rápido las ondas completan esos ciclos. A mayor frecuencia, la longitud de onda es menor, es decir, las ondas se acortan cuando la frecuencia aumenta, y a menor frecuencia la longitud de onda es mayor, lo que significa que las ondas se alargan. Un ejemplo claro serían cuando las ondas sonoras es un sonido de alta frecuencia, como un silbido, tiene ondas más cortas, mientras que un sonido de baja frecuencia, como un bajo profundo, tiene ondas más largas. Y si nos vamos al ejemplo, podemos ver que mientras la frecuencia es menor, la longitud de las ondas es más larga, pero si vamos aumentando la frecuencia, la longitud de estas ondas se van acortando, y mientras más aumenta esta frecuencia, más acortan las longitudes, y mientras más es baja la frecuencia, estas longitudes son más largas. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Mucho gusto, mi nombre es Eric y les voy a explicar los cambios de una onda según su fase. La fase se representa por este símbolo griego llamado phi. La fase básicamente mide un desplazamiento horizontal de la onda sobre algún punto de referencia específico
que usualmente es el origen, o también puede ser el tiempo, que se expresa en radianes o en grados. En cuanto a las ondas cuadradas, triangulares y de dientes de sierra, ocurre un cambio en la posición principal que tenían cuando incrementamos o disminuimos su fase, pero no altera su forma, es decir, los picos, valles y pendientes se mantienen de la igual forma. También se puede hacer cambios en la fase de una función de seno y de coseno. Cuando hacemos un incremento en lo que es la fase, se desplaza hacia la izquierda, y cuando hacemos una decrementación, se traslada hacia la derecha. En este caso tenemos un ejemplo en la función del seno de esta onda de color azul, que es esta de aquí, el seno de t, y de color verde en esta onda punteada tenemos, por ejemplo, lo que es el seno más un incremento de un cuarto de pi. Como podemos observar, se desplaza al lado izquierdo, y en la función punteada de rojo tenemos un incremento aún mayor, lo cual es un medio de pi. Este incremento muestra los cambios de posición que hay en una onda cuando incrementamos de alguna manera lo que es su fase. Gracias. La forma de la onda puede llegar a cambiar considerablemente cuando el tiempo varía. Esto depende de la función que describe la onda. Un ejemplo que utilizaremos es la onda sinusoidal. Entre más tiempo se prolongue la onda, los ciclos completos sean más completos, esto va a provocar que la onda se vea más estirada. Y mientras menos tiempo tenga la onda, los ciclos son menos completos. Esto va a provocar que la onda se vea más comprimida. Ahora hablaremos sobre las ondas complejas. Las ondas complejas en la reducción de armónicos para las ondas cuadradas. Al reducir el número de armónicos, la onda cuadrada pierde su forma rectangular y se aproxima a una forma más suave, similar a una onda senoidal. Esto se debe a que los armónicos impares son los que determinan la forma de la onda cuadrada. Cuando se aumenta el número de armónicos, hace que la onda se asemeje más a la ideal cuadrada, con bordes más definidos y una mayor presencia de ruido en el espectro, haciendo que la onda se vea más afilada. Cuando hablamos de ondas triangulares, al reducir sus armónicos, vemos que disminuye la forma en la que se suaviza la onda triangular. Al eliminar los armónicos, se pierde la simetría y la pendiente característica, aproximándose a una forma más parecida a las ondas anteriores. Ahora, cuando se aumentan los armónicos, la onda triangular se define mayor y se hace más pronunciada, mostrando un perfil más agudo en los picos y valles, manteniendo su naturaleza triangular. Para los dientes de sierra, al reducir los armónicos, vemos que se va perdiendo muy poco la forma entre los números de armónicos que usamos y los que se reducen. Vemos que al aumentar los armónicos podemos obtener una forma más definida de dientes de sierra. El análisis de Fourier básicamente está ligado a todo lo que aprendimos hoy, porque aparte de ser una herramienta poderosa para descomponer señales complejas en componentes más simples, estas aplican en la frecuencia, amplitud, la fase y el tiempo. Es decir, que este enfoque permite entender cómo las señales están compuestas y cómo las diferentes características, como las que ya mencionamos, afectan la señal global. En aspectos más interesantes, a mí me fascinó el análisis que fue observar cómo las ondas con diferentes frecuencias y fases pueden combinarse para crear patrones complejos. Este proceso básicamente nos enseña a cómo los fenómenos naturales como el sonido, las ondas de luz o las señales eléctricas pueden descomponerse y analizar, ayudando a identificar las características que no son obvias en el dominio del tiempo. Como conclusión general,
El análisis de Fourier nos proporciona una forma más clara de comprender las señales en términos de sus componentes básicos. Esta práctica es fundamental para muchas aplicaciones tecnológicas como la comprensión de datos, el procesamiento de imágenes y el análisis de audio, ya que nos permite filtrar, amplificar o manipular señales de manera eficiente, esta es una clave para trabajar con señales complejas en casi cualquier campo de la ingeniería.